Recientemente salió a la luz el capítulo 1104 del manga de One Piece, el cual viene bien cargadito de información interesantísima, así como también del puñetazo turbo increíble que absolutamente todos los que hubiéramos empatizado al menos con un pixel del flashback de Kuma estábamos esperando. De verdad es que no me canso de verlo, pero por otro lado se nos empieza a disipar también el humo que había alrededor de las capacidades del viejo del Gorosei, ya que entre otras cosas vimos esa regeneración brutal que demostró tener. Y por último, llegado al final del capítulo, Oda nos vuelve a hacer énfasis en lo complicada que está haciendo esta misión para Kizaru debido a sus sentimientos. ¿Acabará traicionando a su bando? Entérate de todo esto y más en este análisis del capítulo que lleva por nombre Gracias por todo, papá. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, el capítulo comienza justo en donde terminó el anterior, es decir, con Kuma a punto de darle su semejante papeada a Saturn. Y aquí no puedo evitar comentarles la primera crítica que le tengo al capítulo. A pesar de que se supone que todo esto ocurrió en un parpadeo, porque Kuma saltó para poder alcanzar al viejo con su puño, parece que le pulsaron el botón de pausa al capítulo para que el Gorosei le diera tiempo de comentar unas pendejadas. De las cuales hablaremos un poquito más adelante, pero esto es solo para que sepan que me pareció muy gracioso eso de que Kuma se quedara suspendido en el aire por varios segundos esperando a que el anciano dijera lo que tenía que decir. Pero bueno, ahora sí, tras esta situación involuntariamente graciosa vemos el madrazo, y es que Kuma le metió tremendo puñetazo que iba cargado con todos los recuerdos de las porquerías que tuvo que vivir por culpa del gobierno mundial. Vamos, que se desquitó bien desquitado, cosa que hasta cierto punto justifica la fuerza turbo increíble con la que iba ese puñetazo, ya que mandó a volar a Saturn haciendo que se estrellara con varios edificios que tenía atrás. ¡El equipo! Y bueno, aquí seguramente muchos se estarán preguntando por la razón que hizo posible que Kuma pudiera moverse a pesar de que ya había sido despojado de su conciencia. Y es que en este mismo capítulo Vegapunk nos da a entender que probablemente esto se deba a un supuesto rasgo especial que tienen los de la raza de los Buccaneers. Pero de momento no sabemos cuál es esa característica, puesto que como al viejo Cabecemanzana se le da espectacular eso de andar contando las vainas a medias, porque buen científico sí es, pero es mejor charlatán que cualquier otra cosa. Es un misterio. Muy misterioso. Pero bueno, mi hipótesis al respecto de esto es que toda esta vaina de la característica especial estará ligada con la voluntad de Kuma. Como todos sabrán, los sueños y las voluntades son dos de los pilares fundamentales de esta historia, y la voluntad de Kuma en los últimos años de su vida fue hacer todo lo posible por cuidar de Bonnie. Es por esta razón que eligió ir directamente hacia donde se encontraba en lugar de dirigirse a cualquier otro lugar, ya que sentía esa necesidad de protegerla. Pero ¿cómo se supone que supo en dónde estaba? No sé si se acuerdan, pero creo que fue en el capítulo pasado o en el anterior que se nos mostró cómo Vegapunk le entregó un collar a Bonnie que supuestamente le daría buena suerte. A mi parecer este objeto será lo que utilizará Oda para explicarnos esta situación. Y es que si lo pensamos, tampoco es que es tan descabellado que, por ejemplo, dentro del collar haya una Vibrecard de la propia Bonnie. Y como recordarán, estas reflejan el estatus del personaje al que estén vinculadas. Es decir, si la vida de este personaje corre peligro, la Vibrecard empezará a quemarse. Quizás esto fue lo que le indicó a Kuma que debía ir hacia donde Bonnie. Increíble. Pero bueno, eso ya es una hipótesis. Lo cierto es que si seguimos avanzando en el capítulo, el viejo Vegapunk comienza a hablar acerca de las vainas que había comentado previamente Saturn, ya saben, cuando pausó el manga antes de que Kuma le diera el puñetazo. Pues resulta que ahí el miembro del Gorosei se extrañó porque este había oprimido el botón que activaba el sistema de autodestrucción del cyborg, y como podrán haberse dado cuenta, este no se autodestruyó. Pero bueno, el viejo Cabecemanzana nos comenta que en lugar de colocarle ese sistema que le hiciera explotar, más bien le integró el sistema de cambio de modalidad mental. ¿Qué? Miren, hace unos cuantos capítulos, cuando aún estábamos en el flashback, Vegapunk le comentó a Saturn que podía instalar un sistema en la mente de Kuma que le desactivara su conciencia, esto para que no tuviera que eliminársela definitivamente, pero el del Gorosei se negó a que lo realizara. Sin embargo, ahora nos enteramos de que, a pesar de que en ese momento Vegapunk le hizo caso a Saturn con lo de eliminarle la conciencia, no le instaló el sistema de autodestrucción, y en lugar de este le colocó un sistema que haría que este dejara de recibir órdenes y pasara a un estado vegetativo. Esto explica que de la nada Kuma se haya ido del reino Kamabaka luego de que los revolucionarios le sacaran de Mary Joyce, ya que fue justo en ese momento cuando Saturn oprimió el botón con intenciones de que el cyborg explotara. Pero como no tenía ese sistema, Kuma pasó a ese estado vegetativo. Sin embargo, en lugar de quedarse inmóvil, este se dirigió hacia Egghead por la voluntad que aún permanecía en su cuerpo.
Filho da puta, agora sí entendo. Y bueno, todo esto se nos es explicado en el capítulo a través de una hermosa secuencia de páginas en donde el cuerpo de Kuma se reencuentra con Bonnie y este aprovecha para abrazarle y agradecerle por todo lo que habían hecho por ella, ya que recordemos que la supernova fue testigo de todos los recuerdos de su padre al adentrarse en ellos. Y qué decirles, la verdad es que ver este reencuentro me encantó. Siento que todo en este terreno emotivo Oda lo ha hecho increíblemente bien con esta trama. Sin embargo, hay una vaina que me preocupa mucho respecto a todo esto, pero eso lo comentaré un poquito más adelante. De momento, si seguimos con el capítulo, vemos cómo Saturn reaparece. Esto se encontraba todo reventado, ya que le había caído un edificio encima. De hecho, le faltaba un brazo y se le había roto un cuerno. Sin embargo, ambas partes del cuerpo se le regeneraron y este quedó como nuevo, demostrándonos ahora sí lo que realmente era capaz de hacer con su regeneración. Y es que, como ya les había comentado antes, a mí me parecía que el hecho de que se hubiera regenerado de un espadazo de Bonnie en su momento no daba a entender nada más que una habilidad de regeneración simple, puesto que mucho daño no es que haya recibido por parte de Bonnie. Vamos, no es como si el que le hubiera dado el espadazo hubiera sido Zoro. Pero ahora sí que la cosa se ve mucho más interesante, puesto que se pudo regenerar un daño grave en su cuerpo, lo cual le hace ver como un villano súper imponente en parte. ¡Aquí vamos con las malditas explicaciones, coño! Puesto que si uno se pone a analizar esta situación, pensemos en qué tanto daño habrá recibido Saturn por el puñetazo y por los escombros que le cayeron encima, ya que a día de hoy Kuma, que a pesar de que no deja de ser un personaje bastante poderoso, tampoco es que sea uno de los más potentes que hemos visto hasta ahora, o al menos no en cuanto a ofensiva respecta. Por ejemplo, un machetazo como el que Shanks le dio a Kid, el puñetazo que Luffy le metió a Kizaru, el garrotazo con el que Kaido le ganó a Luffy antes de su despertar, o el puñetazo que le metió Big Mom a Page One. Yo siento que todos esos ataques han sido más potentes que el de Kuma, y si ya con ese puñetazo fue capaz de derribar a Saturn y causarle todos esos daños gravísimos, no me imagino el daño que le hubiera causado cualquiera de los ataques anteriormente mencionados. Si bien es cierto que su habilidad regenerativa podría ayudarle a sobrevivir de estos, creo que estas deberían tener un límite al que fácilmente podría llegar si se expone al recibir tanto daño constantemente. Pero a lo que voy con todo esto es que sí, son las mejores habilidades regenerativas vistas hasta ahora, pero que haya recibido tantísimo daño proveniente de un ataque que no ha sido ni de cerca el más fuerte que hemos visto, me hace pensar que este tipo es extremadamente vulnerable, y de nada le sirve tener una regeneración brutal si el daño que recibe le one-shotea. Pero bueno, que la verdad es que ya el viejo está empezando a demostrar un poco mejor su poder y el humo se va disipando, tanto así que el tema de esa habilidad con la que fue capaz de suprimirlos a todos cuando apareció dejó de hacerles efecto, puesto que luego de que reapareciera todos los personajes a los que había sometido podían volverse a mover, tanto así que entre Sanji y Franky le detuvieron al intentar atacar a Kuma, Sanji desviando el ataque con su pierna y Franky lanzándole un Radical Beam que le atravesó el cuerpo. Miren el tamaño de esos huevos. Herida que también pudo regenerarse, por cierto. Sin embargo, fue ahí cuando Kizaru nuevamente entró en acción mandando a volar al Cyborg de una patada, y bueno, esto da inicio a lo que yo creo que será un breve enfrentamiento entre los sombreros de paja que están en el lugar contra Saturn y Kizaru. De momento ya Franky fue sacado de combate y solo está Sanji, ya que curiosamente Luffy desapareció de donde estaba. Recordemos que lo último que vimos que estaba haciendo era comer, ya que un personaje misterioso le llevó comida para que este se pudiera regenerar, y ahora de repente desapareció. De momento la teoría de que Kizaru fue quien le ayudó perdió un poco de peso, puesto que ahora estamos viendo al almirante oponerse a los sombreros de paja, pero bueno, probablemente Luffy reaparezca en el momento justo para ayudar a sus Nakama para enfrentar a esos tipos, o también para escapar, ya que Saturn, luego de enterarse de que Vegapunk le engañó con lo de Kuma y al ver que los sombreros de paja se le estaban oponiendo, ordenó que la Booster Call diera inicio en Egghead, es decir, que empezaran a bombardear la isla, por lo que más temprano que tarde los Mugiwara tendrán que escapar del sitio. No jodas, ¿en serio? Como les vengo comentando desde hace ya un par de semanas, yo creía que su salida del lugar sería sumamente accidentada, y parece que cada vez la historia se encamina más a este rumbo. De ser ese el caso, es probable que mi hipótesis de que Bonnie se mantenga con ellos durante al menos un arco más en el futuro se volverá una realidad. No. Pero bueno, antes de cerrar con el tema de Kizaru, me gustaría comentar que lo que me preocupa de todo este tema de Kuma y de cómo se ha trabajado hasta ahora es que Atlas se llevó su cuerpo del lugar, y esto podría dar pie a que si logran sacarlo de Egghead cuando escapen, o si logran subirlo a Labo Face, tendrá muchas más chances de sobrevivir a este incidente, y si eso sucede podrían recuperarle de alguna u otra manera para que no muera. Y ustedes y yo sabemos cómo es Oda, ese señor puede buscarse cualquier excusa, por muy pendeja que sea, para no matar a sus personajes. No se preocupen, en esta historia nadie muere.
Solo se hacen rasguños y raspones. Y si sucede esta vaina, la verdad es que me bajaría mucho al personaje de Kuma en general, ya que su historia quedaría ensuciada con una no muerte cochinísima. Vamos, sucedería lo mismo que le ocurrió con Saúl, señoras y señores. Kuma debe ser mandado al otro barrio, ya que es necesario que nos empecemos a tomar en serio esta historia, y para ello la misma debe empezar a deshacerse de personajes con los que hayamos empatizado, para que así la sensación de peligro vuelva y que esto no se vuelva una recta final aburridísima en donde nadie corre peligro de nada. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Pero bueno, volviendo al final del capítulo, una cosa que me gustó mucho es que Oda nos hizo énfasis nuevamente en lo afectado que estaba Kizaru por participar en esta misión, ya que el comentario de que debió haberse puesto lentes más oscuros se debe a que le es imposible ocultar sus emociones al tener que actuar en contra de la gente con la que en su momento compartió y disfrutó tanto. Y esto me parece interesante, ya que hace unas semanas plantea la posibilidad de que el personaje traicionara al gobierno mundial o incluso a la marina. Les dejaré por aquí el video por si les interesa profundizar más en ese tema, pero de momento solo les digo que si Oda nos ha hecho énfasis constantemente en que Kizaru no se siente cómodo con esa misión es por algo. No es casualidad que desde que se involucrara en el conflicto se nos haya empezado a desarrollar el apego emocional que sentía por Vegapunk, Sentomaru y ahora por Kuma y Bonnie. Sospechoso, ¿no les parece? Pero bueno, el capítulo me pareció que estuvo bueno. Hubo mucha información y se sintió que la trama avanzó un poco más de donde nos habíamos quedado. Por otro lado, es un gusto para mí anunciarles que la semana que viene tendremos el siguiente capítulo y por ende también mi análisis del mismo, así que suscríbanse y denle a la campanita para que no se lo pierdan. Yo por mientras les dejaré por aquí más de mi contenido. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.